El día de hoy comenzó la gran final del Champions Chess Tour 2024, que por cierto estamos transmitiendo en directo, y si quieren ver ese primer día de competencia, se los dejo por acá en una tarjeta o si no, también en la descripción de este video. El caso es que, como saben, están jugando algunos de los mejores jugadores del planeta, encabezados por el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, de quien precisamente veremos las partidas del match más emocionante del día de hoy. Y es que Magnus se enfrentó en la tercera ronda, o bueno, en el tercer match del día, al poderoso gran maestro estadounidense Wesley So. Jugador que, bueno, últimamente no ha estado tan activo, pero que sigue demostrando por qué es uno de los mejores jugadores del planeta. Así que pónganse cómodos para que disfruten de las partidas de este emocionante match. No sin antes recordarles, obviamente, que me pueden apoyar muchísimo tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que me acompañen el día de mañana, 18 de diciembre, al segundo día de competencia, a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela. Además, recuerden que el 26 de diciembre inicia el Campeonato Mundial Rápido y Blitz, que también vamos a estar transmitiendo en directo, así que muy atentos. Con las piezas blancas en esta primera partida del match, el gran maestro y número 1 del mundo, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada C4, mientras que con las negras, el gran maestro Wesley So respondía con E5. Ojo, estamos jugando una final en donde, bueno, hay 8 jugadores, juegan un round robin, todos contra todos, pero a doble vuelta. Es decir, tienen que jugar 2 partidas, una con blancas y una con negras. En caso de empatar en esas 2 partidas, irían al Armagedón, donde recuerden que las blancas tienen que ganar y a las negras les basta con unas tablas. G3 por parte de Magnus Carlsen, caballo F6 de Wesley So, alfil G2 y C6. La idea, jugar D5 muy rápido. D4 por parte del noruego y ahora el estadounidense jugó alfil B4. Una jugada interesante, aunque es preferible E4 para ganar espacio. Tras alfil G5 vendría ahora sí alfil B4 y las blancas deben decidir si sacar el caballo para cubrir por acá o devolver al alfil. En cambio, tras alfil B4 jaque, alfil D2 por parte de Magnus, alfil por D2 de So, dama por D2, D6 y caballo C3. Las negras plantean aquí que se cambien algunas piezas, pero Magnus lo evita. Y es que capturar en E5 en realidad no es lo mejor del mundo, ¿no? Tras peón por, vendría dama por, rey por. Y aunque el rey perdió el enroque, no tiene ningún problema porque viene a C7, se desarrollan las piezas y las negras están bien. Por eso Magnus desarrolló con caballo C3, enroque de So, torre D1 por parte de Magnus, caballo B de 7 de So, y ahora caballo F3, una jugada que le permite a las negras ganar espacio, bueno, sin ninguna compensación para las blancas. Lo correcto era B3, y en caso de torre B8, entonces D por E5. El problema de caballo F3 es que, por supuesto, Wesley So jugó E4 atacando al caballo, y ahora caballo G5. Error porque el caballo queda un poco raro aquí. Lo correcto era caballo H4 buscando la casilla F5. En caso de caballo B6 vendría caballo por E4, caballo por C4, caballo por F6, dama por y dama C3, con una posición bastante interesante, aunque hay que decir que el caballo sí que se ve un poquito raro en H4. El problema de caballo G5 es que So jugó D5, buena jugada, C por D5 de Magnus, C por D5 de Wesley So, enroque H6, caballo H3, torre 8, F3 y ahora E por F3, la jugada más humana de la posición. El módulo recomienda E3, pero es una jugada difícil, lo decía en el directo, porque tras dama C2 parece que el peón está aislado y bueno, en cualquier momento lo pueden atacar. Eso sí, tras caballo B8 parece que las negras están bien con el plan de venir con el caballo, sacar el alfil. Pero bueno, Wesley So juega lo más humano, E por F3, E por F3 de Carlsen, caballo F8 por parte del estadounidense, caballo F4 del noruego, dama de 6, torre Fe1, alfil de 7, caballo de 3, fíjense cómo Magnus busca mejores casillas para sus piezas, caballo G6, alfil F1, H5, rey F2, H4, caballo C5 y alfil C6. Bueno, la posición está muy interesante, aunque las negras tienen un alfil que no es tan bueno, ¿no? Trabado allí por sus propios peones. Alfil H3 de Magnus, B6 de Wesley So, caballo D3, alfil D7, alfil por D7, dama por y G4. Bueno, Magnus se lanza al ataque, Wesley So juega dama D6 contraatacando aquí al peón de H2, rey G2 y ahora So juega caballo H7, jugada que es un error. Lo correcto era torre a C8, tras A3 por ejemplo vendría A5.
¿Qué pasa? Que tras caballo H7, F4 de Magnus y ahora los peones están muy a la ofensiva. Caballo F3, F5, caballo F8 y dama F4. Quizá era preferible caballo E5 para seguir atacando y todavía no cambiar la dama. Además hay un pase por allí a G5 que parece interesante. Tras dama F4, dama por D-So, caballo F4, caballo por G4 y ahora las negras respiran, ¿no? Fíjense que Magnus captura el peón de D5 pero con el caballo equivocado. Era mejor con el caballo de F porque el caballo en F4 estaba un poco raro. Tras caballo H7 vendría H3 y bueno, la posición es compleja. Ahora, tras caballo CD5, fíjense que dentro de todo las negras tienen mejor estructura. Tienen un bloque de 3 por acá, un bloque de 2, mientras que Magnus tiene un bloque de 2 en el flanco de dama, pero 3 peones aislados, ¿no? El de H, el de F y el de D. Caballo H7 por parte de Wesley So, H3 de Magnus Carlsen, caballo H6, F6 y G5. Una jugada interesante, sobre todo para el apuro de tiempo. Fíjense que a Magnus le quedan 42 segundos. Wesley tiene 1.31. Lo más correcto era G por F6, pero como les digo, esta jugada complica las cosas. Magnus jugó caballo E7 jaque, rey F8 por parte de So, caballo F de 5 y caballo por F6. Buena jugada por parte del estadounidense que plantea de nuevo algunas complicaciones y bueno, Magnus comete una imprecisión y es que el número 1 del mundo jugó caballo C7, jugada que parece lógica porque se atacan las dos torres, pero en realidad lo mejor era caballo por F6. Tras torre por E7 recuperando la pieza, vendría caballo H7 jaque. El rey tiene que retirarse defendiendo la torre y caballo por G5. Las blancas recuperan material y esto debería estar igualado. Sin embargo, Magnus parece que quería sacar ventaja material, pero tras torre por E7, caballo por A8 y caballo D5, fíjense que el caballo blanco está encerrado y hay que ser muy delicado aquí, muy cuidadoso, cosa que Magnus no hace, pues aquí colapsa de manera increíble y es que el noruego jugó torre E5, increíble, pero con esta jugada las blancas, perdón, se sueltan una torre completa. Lo correcto era jugar torre por E7 y en caso de rey por torre C1 para evitar que el caballo esté encerrado. Se intenta sacar, aunque tras la jugada rey D6, por supuesto, el caballo sigue atrapado. ¿Qué sucedió? Que tras torre 5, por supuesto, Wesley So jugó torre por E5, Magnus se dio cuenta del error que había cometido y tuvo que abandonar. ¿Por qué? Bueno, si la torre es capturada, viene caballo E3, se cae la torre y las negras ganan muy fácil. Tienen pieza además, un peón y bueno, esto es muy sencillo. Un colapso increíble aquí del número 1 del mundo, por lo que en la siguiente partida, bueno, en este caso ahora Wesley So con las piezas blancas, pues tenía que tan solo lograr unas tablas. Magnus con las negras necesitaba la victoria o si no perdería este match. ¿Qué sucedió? Vamos a verlo de inmediato y es que Wesley So, en esta ocasión con la blanca jugaba D4, Magnus Carlsen con las negras respondía caballo F6, C4, E6, caballo C3 y alfil B4. De momento todo normal. Esto es una defensa Nimzo India. Dama C2 por parte de de Wesley So. Y Carlsen jugó D6, una jugada secundaria que parece haber sorprendido un poco a Wesley So, que pensó para jugar a caballo F3. Y es que aquí lo más normal es enroque, ¿no? Tras caballo F3 viene D5 y esta posición es teórica. En cambio, tras D6, como les dije, Wesley So pensó un poco y jugó caballo F3, jugada natural. Caballo B7 por parte de Magnus, E3 de Wesley So, B6, alfil E2, alfil B7, enroque, alfil por C3, dama por C3 y caballo E4. Bueno, Magnus se lanza rápidamente a atacar, Wesley So se retira y F5. Esta parece una posición muy cómoda para las negras. Un caballo bueno en E4, el peón en F5 defendiéndolo, el alfil. Pero en realidad F5 quizá fue dudosa. Era primero mejor A5, el caballo igual está defendido. En caso de caballo E1, ahora sí vendría F5 y se puede jugar porque el caballo se retiró. Y es que tras F5 directamente Wesley So jugó D5, una jugada muy buena que complicó de inmediato la posición para las negras por el tema de que el rey todavía está en el centro. De momento se amenaza peón por peón y bueno, Magnus aquí no valoró correctamente la posición y jugó peón por peón o E por D5. Lo correcto era jugar E5. En caso de caballo E1, vendría dama F6 con una posición donde las negras tienen algunos problemas tras F3, pero con caballo G5 todavía no hay nada claro.
En cambio, tras E por D5, caballo D4. Muy buena jugada de Wesley So, que estaba a un nivel brutal. Se amenaza el peón de F5, se amenaza caballo E6. Y bueno, Magnus aquí parecía estar afectado por el error de la partida anterior, ya que jugó D por C4, otro error. Lo correcto era caballo E5 y tras caballo por F5, dama F6, de nuevo con una posición de contrajuego. En cambio, tras D por C4, Wesley So jugó caballo E6, jugada durísima. Se amenaza la dama, se amenaza el peón de G7, se amenaza el peón de C7, el rey no puede enrocar. Y bueno, aquí problema grave ya para las negras. Magnus decidió jugar dama C8, no hay nada mejor. Y bueno, aquí parece que Wesley So pues no estaba, digamos, buscando la victoria como tal, y es que jugó F3. Lo correcto era caballo por G7, una jugada relativamente sencilla, y es que tras rey de 8 venía alfil por C4 y la posición negra es un desastre, ¿no? El rey en el centro, el peón está tocado, amenaza un caballo E6 por allí. Bueno, muchísimos problemas para el noruego. Sin embargo, F3 le da algunas oportunidades. Magnus jugó rey E7 buscando al caballo, jugada que no era la mejor, ¿no? Quizá caballo E5 aquí era preferible para atacar al caballo. Pero bueno, tras la jugada rey E7, caballo por G7 de Wesley So, dama F8 de Carlsen atacando al caballo, caballo H5, caballo S5, dama por C4 y caballo E5. Las negras han logrado respirar, sobre todo porque ahora tienen la columna G a disposición para buscar algún tema. Dama H4 por parte de Wesley So, rey D7 de Carlsen, y ahora So jugó B4. Algo mejor era E4 buscando abrir más líneas. Por supuesto no se puede capturar el peón o vendría peón por y se abre la columna F. Ahora B4 también debería ser buena. Caballo E6 por parte de Carlsen. Alfil B2 de Wesley So clavando al caballo de momento. Dama E7 por parte de Magnus. Y bueno, ahora Wesley So jugó dama por E7. Nuevamente una muestra de que con las tablas estaba contento. Está simplificando la posición. No es que esto sea malo, pero las blancas podían quedar mucho mejor con alfil B5. Claro que es una línea más complicada. Tras C6, la idea es jugar caballo F6, rey C8 y torre AC1 clavando al peón. Se puede jugar torre F8, pero tras dama por H7, dama por F6 y alfil por C6, la posición de las negras está perdida también debido a la clavada del caballo en E5. Tras dama por E7, que igual debería ser suficiente, rey por parte de Carlsen, F4, torre HG8 atacando en G2, caballo G3, buena jugada atacando en F5 y torre por G3. Única jugada porque si no está amenazado el caballo, el peón de F5 y las negras perderían. H por G3, caballo G4 de Magnus que sigue estando muy mal, alfil por G4, F por G4, F5, caballo G5, B5, A6, A4 y caballo E4. Bueno, Magnus aquí busca contrajuego desesperadamente. Mete su caballo en esta buena casilla buscando G3. Wesley So jugó A5 también buscando liquidar esto. Caballo por G3 atacando la torre. Y ahora So jugó torre FE1. Probablemente una jugada demasiado pasiva. Era mejor F6 jaque y tras rey F7, torre FD1. ¿Qué sucede? Que tras torre FE1, Magnus Carlsen jugó B por A5, torre F6 jaque, rey E6, torre por A5 y A por B5. Magnus plantea el cambio de torres, pero esto implica que a las negras les quedaría una gran mayoría por el flanco de dama. Por eso So rechaza el cambio y se come el peón de B5. Alfil E4 por parte de Magnus y ahora torre A1. Ahora es So el que plantea el cambio y Magnus lo rechaza, ¿no? Aquí quizá era mejor rey H2 y tras caballo F5, torre B4. Pero bueno, tras torre A1, torre C8 de Magnus que no acepta, era interesante cambiar. Y torre G5. Aquí se equivoca Wesley So en el apuro de tiempo. Ya son 31 segundos contra 51 y recuerden, solo 2 segundos de incremento. Otra vez, rey H2 era lo mejor, caballo F5 y torre B4. Tras torre G5, Magnus jugó H5, buena jugada del noruego. Torre G7, caballo F5, de nuevo defendiendo y atacando. Torre H7, torre B8 atacando al alfil, alfil C3 y C5. Comienzan las negras a movilizar la mayoría de peones. Y bueno, ahora Magnus jugó Wesley So jugó rey H2. Torre por H5 no funciona porque caballo G3 meterían unas redes muy feas a la blanca, se amenaza la torre, jaque para capturar el alfil y bueno, sería perdedora. Por eso rey H2, H4 por parte de Magnus, torre A7 de Wesley So buscando entradas en séptima,
H3 por parte del noruego que consigue por allí una especie de rey de mate. Torre HE7, Wesley So quiere devolver la calidad, pero Magnus lo rechaza, rey D5. Se podía capturar la torre, pero esta jugada es más fuerte. Ya que ahora, bueno, Wesley So en el apuro de tiempo colapsó y jugó F7. Error, no vio las amenazas de mate que hay en la posición. Lo correcto, torre B7. Tras torre F8 viene G por H3. Las blancas salen de las redes de mate y, bueno, quizá la partida podría ser tablas. En cambio, tras F7, Magnus jugó caballo por E7, torre por H por G2. Y bueno, aquí Wesley So vuelve a ver fantasmas en la posición y juega torre por E4. Es cierto que ya las blancas están perdidas, pero era mejor alfil B2. En caso de alfil F3, no se puede capturar el alfil por la dama, vendría E4 y bueno, se busca mareo. En cambio, tras torre por E4, simplemente Magnus jugó rey por alfil G7 coronando, pero quizá la jugada que viene se le pasó a Wesley So. Rey F3, una jugada brillante aquí por parte del número 1 del mundo que liquida la posición enseguida. ¿Qué pasa? Que se amenaza rey F2 y coronar. Wesley So jugó rey G1, pero esto lleva al mate. F8 jaque no funciona porque tras torre por alfil por y rey F2, la coronación es imparable gracias a que el alfil no puede llegar y las blancas pierden, reciben mate en la siguiente jugada. Rey G1 da lo mismo porque por supuesto Magnus Carlsen jugó torre B1 jaque y Wesley So tuvo que abandonar y bueno, resignarse a ir al Armagedón donde sabemos que Magnus es un verdadero monstruo. Aquí por supuesto tras moverse el rey viene dama y esto es mate. Increíble. Y bueno, así finalmente llegamos a la partida Armagedón, donde Wesley So tenía que ganar con 10 minutos en el reloj, mientras que a Magnus le bastaban las tablas con poco más de 6 minutos y medio. Wesley So iniciaba con la jugada de 4, tenía que ganar, salió agresivo. C5 por parte de Magnus, caballo F3, E6, D4, C por D, caballo por y A6. La variante Paulsen, una de las favoritas del noruego. G3 por parte de So, D5 de Magnus, caballo B3, caballo F6, E por D y E por D. Bueno, Magnus decide quedarse con el peón aislado, el cual particularmente a mí no me gusta, pero es perfectamente jugable. Hay jugadores que se sienten muy bien con este tipo de posiciones. Alfil G2 por parte de Wesley So, caballo C6 de Magnus Carlsen, enroque, alfil E7, alfil E3, enroque, caballo C3, alfil E6 y H3. Fíjense que es curioso, ¿no? Primero que Magnus jugara con negras siciliana, necesitando hacer tablas. Y segundo, quedarse con el peón aislado que brinda posiciones súper dinámicas. Aquí, bueno, de hecho para Wesley So quizá era mejor caballo de 2 para seguir bloqueando al peón, plan típico contra el peón aislado, porque H3 parece una pequeña pérdida de tiempo. Torre C8 por parte de Magnus, A3 de Wesley So, torre 8, torre 1, H6 y rey H2. Otra vez, una pérdida de tiempo de Wesley So. Era mejor caballo D4 manteniendo el bloqueo de inmediato. Tras alfil F8 vendría torre 2 y bueno, una posición prácticamente igualada. Tras rey H2, alfil D6, buena jugada de Carlsen que se da cuenta allí del pequeño detalle del rayo X. Y caballo D4 de Wesley So. Aquí incluso era mejor rey G1 para quitarse de todos estos temas. Pero bueno, tras caballo D4, caballo por D4 de Magnus, que no quiere arriesgar. Algo mejor era caballo A5, quizá para buscar la casilla C4. Alfil por D4 de Wesley So, alfil C5 de Magnus sigue buscando el cambio de piezas. Caballo E2, alfil por D4, caballo por y dama B6. Magnus se las arregla para cambiar unas cuantas piezas y al mismo tiempo buscar contraataque. Torre 3 por parte de So que tiene una pequeña trampa y Magnus no cae y juega alfil D7. ¿Cuál era la trampa? Bueno, si dama por B2, pues vendría torre B3 y la dama está atrapada. Por eso, sencillamente juega alfil D7, torre B3 por parte de So, Magnus juega dama 7, rey G1, finalmente So se da cuenta de que la jugada rey H2 fue un error. Caballo E4, torre 3, dama B6, torre B1, caballo G5, torre B3, dama 7, H4, caballo E4 y torre 3. Parece que las blancas no pueden progresar. Magnus está contento en la posición, juega dama B6, torre B3, dama 7, torre E3. Y tras dama B6, por supuesto, Wesley So tuvo que forzar porque de hacer tablas, recuerden que estamos en el Armagedón, las blancas perderían. Así que jugó C3 evitando la repetición. Caballo F6 por parte de Magnus.
y caballo C2. Error ahora sí por parte de Wesley So. Era mejor torre por E8 y tras torre por dama B3 con una posición igualada pero jugable. En cambio, tras caballo C2, Magnus aprovechó y jugó alfil F5, activando de manera espectacular su alfil por las casillas blancas, inmovilizando al caballo. La torre también está inmovilizada porque está cayendo el peón de B. El peón B está inmovilizado porque podría caer en cualquier momento el de C4. Y bueno, aquí Wesley So jugó torre F3, una posición ya muy complicada, prácticamente lo igualaron en tiempo. Lo correcto era torre por E8 y tras torre por B4, aprovechando que la torre ya no ataca el peón de C3. Tras torre F3, Magnus jugó alfil E4, buena jugada. Y bueno, So jugó torre F4. Quizá el último error de esta partida, ¿no? Y es que lo mejor era torre 3 y tras D4, torre 1 para intentar aguantar. Partida que quizá ya debería estar perdida. Tras torre F4, Magnus jugó G5 y si se dan cuenta, la torre está atrapada. Las blancas van a perder calidad. H por G5, H por G5, torre por E4, D por E4, caballo E3, torre C de 8, dama E2 y dama B5. Nuevamente, Magnus tiene calidad de más, no necesita ganar la partida, así que hace lo más normal, cambiar piezas. Sin embargo, caballo de 5 era muy fuerte, ¿no? Tras caballo por y torre por, las piezas comienzan a entrar y bueno, las blancas están inmóviles. Tras dama B5, So jugó C4 evitando el cambio, dama E5 de Magnus, torre E1, torre D3 y caballo G4. Error porque le permite más cambios a la blanca, era mejor dama C2, aunque no hay muchas esperanzas aquí. Tras caballo G4, Magnus cambió los caballos, dama por G4 de So, torre D4 del noruego, dama E2 del estadounidense, E3 y tras F por E3 y dama por G3, bueno, Wesley So decidió dejar de sufrir, ya fue suficiente y abandonó en esta partida Armagedón, que bueno, básicamente lo hizo perder este match contra Magnus Carlsen al que tuvo contra las cuerdas, ¿no? Increíble. Ganó la primera partida tras un error brutal de Magnus y en la segunda, apenas en los primeros movimientos, tenía una ventaja casi decisiva. Sin embargo, se le escapó de entre las manos allí y bueno, Magnus terminó ganando este match de manera increíble. Bien amigos, ¿qué les parecieron estas partidas? No, por acá tienen la tabla hasta el momento tras el tercer día, hasta la tercera ronda o el tercer match, apenas en el primer día de competencia. Fíjense que está Magnus allí en cabeza con 3 puntos, es decir, 3 match ganados. En el segundo lugar está Denis Lazavi, que también estuvo hoy brutal ganando o derrotando en el Armagedón a Alireza Firuza en un match que también estuvo épico. Más abajo, Ian Nepomniachtchi con 2 puntos, Wesley So con 1, increíble, se le escapó el noruego. Maxim Bachier-Lagrave con 1, Vincent Keimer con 1, Alireza Firuza con 1 y en el fondo Levon Aronian, que no ha tenido su torneo. ¿Qué indican los colores allí en la tabla de posiciones? Bueno, los que ven allí en color dorado son los que están en el primer y segundo lugar. De finalizar así, estos dos pasan directamente a las semifinales. Los que están en color como azul o verde son del tercero al sexto lugar. Estos jugadores serían los que van a la zona de repechaje o repesca, que todavía tienen chance si es que no logran ubicarse entre los dos primeros. Y los dos últimos en color marrón serían los que están eliminados definitivamente tras el round robin, es decir, tras las 7 primeras rondas. Así que de momento Magnus y Lazavic en semifinales, por supuesto apenas vamos en la tercera ronda. Y Alireza y Levon Aronian eliminados, ¿no? Increíble, pero todavía falta torneo. Así que vamos a ver qué sucede. De momento, bueno, ¿qué les ha parecido las partidas? Si les gustó, ya saben que como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que no se pierdan todas estas partidas espectaculares y para que me acompañen en directo mañana a partir de la 1 de la tarde, hora de Venezuela. 12 del mediodía, Colombia, Perú y 2 de la tarde, Argentina, Brasil, Chile. Así que ya saben. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.